Había un hombre que llevaba 3 años esperando un ascenso. Trabajaba más horas que nadie, llegaba temprano, se quedaba tarde. Sus compañeros recibían los reconocimientos. Él, solo más trabajo. Una noche, al borde del agotamiento, encontró un libro viejo en una librería de segunda mano. El nombre en la portada era Neville Goddard. Lo compró casi por accidente. Lo que leyó esa noche cambió todo. No porque encontrara una fórmula mágica, sino porque entendió que había estado cometiendo el mismo error durante años. Estaba viviendo desde el deseo, no desde el resultado. Estaba orando desde la carencia, no desde la plenitud. Estaba visualizando desde la distancia, no desde la llegada. Esa misma noche aplicó la técnica que Neville llamaba el estado del que ya recibió. Se acostó en su cama, cerró los ojos, y en lugar de imaginar cómo sería recibir el ascenso, imaginó cómo se sentiría el día después de haberlo recibido. Sintió el saludo de su jefe. Imaginó el email de confirmación. Escuchó la frase de un colega que le decía felicitaciones, te lo mereces. Durmió con esa sensación instalada en el cuerpo. 2 semanas después, lo llamaron a una reunión inesperada. Le ofrecieron no el ascenso que esperaba, sino uno más alto, con un aumento significativo, sin que él hubiera dicho una sola palabra. ¿Fue coincidencia? Para la mente racional, quizás. Para quienes conocen la obra de Neville Goddard, era exactamente lo que tenía que ocurrir. Porque cuando cambias el estado interno con suficiente convicción y constancia, el mundo externo no tiene otra opción que rearreglarse. Este video te va a mostrar exactamente cómo funciona esa técnica y cómo puedes aplicarla hoy mismo. Bienvenido a Código de Mentalidad. Si estás aquí, es porque ya sabes que hay algo más detrás de cómo funciona la realidad. Y hoy vamos a hablar de uno de los maestros más poderosos y menos comprendidos del siglo XX, Neville Goddard. Neville nació en Barbados en 1905. Emigró a Estados Unidos con un sueño de ser actor y bailarín. Pero lo que encontró en Nueva York fue algo mucho más profundo, un sistema de comprensión de la conciencia que, décadas más tarde, influenciaría a millones de personas en todo el mundo. Sus libros, sus conferencias, su trabajo completo gira en torno a una idea central: la imaginación es Dios. No como metáfora, como hecho literal. Neville enseñó que el mundo exterior es siempre, sin excepción, un reflejo del mundo interior. Que la conciencia no observa la realidad, sino que la crea. Y que la técnica más poderosa para transformar tu vida no es el esfuerzo desesperado, no es la afirmación repetida sin sentimiento, no es la visualización superficial. Es habitar el estado del deseo ya cumplido con tal intensidad que tu sistema nervioso, tu biología y tu campo de percepción comiencen a operar desde ese nuevo punto. Pero hay un problema. La mayoría de las personas que estudian a Neville se quedan en la superficie. Leen los libros, hacen los ejercicios, esperan resultados. Y cuando los resultados tardan, concluyen que esto no funciona para mí. Lo que no saben es que están saltando el paso más importante, el estado. En este video vamos a desmontar la técnica de Neville capa por capa. Vamos a explorar por qué la velocidad de manifestación no depende del tiempo que lleves practicando, sino de la profundidad con la que habitas el estado correcto. Vamos a hablar de los errores más comunes, de los principios clave, y de cómo hacer que todo acontezca más rápido, no trabajando más, sino alineando más. Son 7 capítulos. Cada uno es una pieza del sistema. Si los unes, tendrás una comprensión completa que pocas personas en el mundo hispanohablante han integrado de verdad. Quédate hasta el final. El capítulo 7 es el más importante de todos. Existe una diferencia fundamental entre desear algo y saber que ya lo tienes. El deseo, en la obra de Neville, es siempre una señal de ausencia. Cuando dices quiero más dinero, tu mente registra no tengo dinero suficiente. La energía que emites es la energía de la carencia. Y la carencia solo atrae más carencia. Neville lo explicaba con una frase que parece simple pero es profundísima: el estado en el que resides es el estado que se manifiesta. Si resides en el estado del que desea, manifiestas más deseo insatisfecho. Si resides en el estado del que ya tiene, manifiestas tener. La mayoría de personas que practican visualización cometen este error sin saberlo. Visualizan su sueño desde la distancia. Lo ven como una película proyectada en una pantalla. Lo miran desde afuera, como espectadores. Y eso, en el sistema de Neville, es el opuesto exacto de lo que se necesita. Para que la técnica funcione, tienes que pasar de ser espectador a ser protagonista. No ver el escenario de tu sueño cumplido. Estar dentro de él. Sentirlo con todos los sentidos. Escuchar los sonidos. Respirar el ambiente. Percibir la textura de ese momento como si ya fuera real. Este cambio,
Deber hacer, es lo que Neville llamaba entrar al estado. Y es el primer gran salto que separa a quienes obtienen resultados de quienes siguen esperando. El cerebro humano no distingue perfectamente entre una experiencia real y una imaginada con suficiente intensidad. La neurociencia moderna lo confirma, las mismas redes neuronales se activan al vivir algo que al imaginarlo vívidamente. Neville no tenía esa terminología en los años 50, pero sabía exactamente cómo aprovechar ese mecanismo. Cuando instalas una experiencia imaginaria en el cuerpo con suficiente detalle emocional, tu sistema nervioso comienza a operar como si esa experiencia ya hubiera ocurrido. Tus decisiones cambian. Tu lenguaje cambia. Tu postura cambia. Y el mundo, que siempre responde al estado, comienza a rearreglarse. El error de desear en vez de saber no es un problema de voluntad. Es un problema de comprensión. Una vez que entiendes que el deseo es la señal equivocada, puedes reemplazarlo conscientemente por la certeza. Practica esto. La próxima vez que notes que estás deseando algo, detente. Pregúntate, ¿cómo me siento cuando ya lo tengo? Esa pregunta te saca del deseo y te lleva al estado. Es una redirección pequeña con consecuencias enormes. El capítulo siguiente te mostrará la herramienta específica que Neville consideraba la más poderosa de todo su sistema. Pero sin haber entendido este primer punto, esa herramienta no funcionará. Neville Goddard tenía una técnica favorita. La llamaba el estado del adormecimiento o, en inglés, the state akin to sleep. Se refería a ese momento específico entre la vigilia y el sueño profundo, cuando la mente racional comienza a ceder y el subconsciente empieza a abrirse como una puerta. Ese umbral se llama estado hipnagógico. Es un estado de relajación profunda donde las ondas cerebrales desaceleran de beta a alfa y luego a zeta. En ese estado, la mente crítica baja su guardia. Las imágenes internas se vuelven más vívidas. Las emociones se intensifican. Y las impresiones que introduces en ese momento se graban con una profundidad que la mente despierta rara vez puede igualar. Neville enseñaba que ese es el momento más poderoso del día para imprimir en la conciencia la realidad que quieres experimentar. No como ensayo, no como ejercicio, sino como la verdad vivida desde dentro. La instrucción era clara: mientras te vas quedando dormido, construye mentalmente una escena corta, simple, que implicara que tu deseo ya se cumplió. Una escena que solo tendría sentido si el resultado ya fuera real. Y permanece en esa escena, sintiéndola, hasta quedarte dormido. La escena tiene que ser en primera persona y en tiempo presente. No voy a recibir el contrato, sino el apretón de manos después de firmarlo. No espero que la salud mejore, sino el cuerpo que ya siente energía y ligereza. El cerebro no interpreta bien el futuro, solo responde al presente. La brevedad de la escena también importa. Neville no recomendaba construir historias largas y elaboradas. Recomendaba un momento singular, una imagen vívida, un instante que contenga todo el peso emocional del deseo cumplido. Menos es más cuando se trata de impresionar el subconsciente. Lo que ocurre mientras duermes es igual de importante. El subconsciente no descansa. Procesa, integra y comienza a construir puentes entre tu estado interno y el mundo externo. Las llamadas coincidencias que aparecen días después de practicar esta técnica no son accidentes. Son el resultado de ese procesamiento. Muchas personas cometen el error de hacer este ejercicio de forma mecánica, como si fuera un trámite antes de dormir. Neville era enfático: el sentimiento es el secreto. No la imagen perfecta. No la técnica correcta. El sentimiento genuino de haber llegado. Sin ese elemento, la práctica es un cascarón vacío. Incorpora esta práctica durante 7 noches consecutivas con la misma escena. No cambies el escenario. No introduzcas variaciones. La repetición en ese estado hipnagógico profundiza la impresión. Es como grabar un surco en la conciencia. Cuanto más profundo el surco, más fácilmente fluye el agua por él. Esta técnica, aplicada con constancia y sentimiento genuino, es suficiente para transformar cualquier área de vida. Pero hay un elemento que la hace aún más poderosa, y lo vamos a explorar en el siguiente capítulo. Vivir desde el fin es quizás la frase más repetida en toda la obra de Neville Goddard. Pero pocas personas entienden realmente qué significa. No se trata de fingir. No se trata de actuar como si. Se trata de una reorientación completa de la identidad. Vivir desde el fin significa que tu punto de referencia interno ya no es el presente que observas, sino el futuro que eliges como real. Que tus pensamientos, reacciones emocionales y percepciones ya parten del estado de la persona que logró lo que quieres lograr. Neville ponía un ejemplo frecuente: si quieres prosperar económicamente, deja de pensar como alguien que espera el dinero.
Comienza a pensar como alguien que ya tiene abundancia. No necesitas tener el dinero en el banco para hacer ese cambio. El cambio ocurre primero en la conciencia. El dinero en el banco es la consecuencia. Este principio puede parecer contraintuitivo porque nuestra cultura nos enseña exactamente lo opuesto. Primero prueba, luego cree. Primero muéstrame los resultados, luego confío. Neville decía que esa ecuación está invertida. Primero creo. Luego la realidad me demuestra que tenía razón. La velocidad de la manifestación depende directamente de qué tan profundamente vives desde el fin. Alguien que vive desde el fin el 20% del tiempo va a obtener resultados lentos y parciales. Alguien que logra evitar ese estado el 80% del tiempo verá cambios dramáticos en semanas, no en años. Vivir desde el fin no es una declaración verbal. No basta con decir yo ya soy rico mientras internamente sientes ansiedad por las facturas. La congruencia entre las palabras y el estado emocional es lo que determina el resultado. El subconsciente no responde a las palabras, responde al estado. Una forma práctica de acceder a este principio es preguntarte varias veces al día, ¿desde dónde estoy pensando ahora mismo? Si descubres que estás pensando desde la carencia, el miedo o la espera, es una señal de que necesitas redirigir. Si estás pensando desde la plenitud, la gratitud o la certeza, estás en el estado correcto. Neville también enseñaba que las circunstancias externas no deben dictar el estado interno. Esta es una de las ideas más difíciles de sostener, pero también la más transformadora. El mundo que ves hoy es el eco del estado de ayer. Si cambias el estado hoy, el mundo cambia mañana. Vivir desde el fin también tiene un efecto colateral poderoso, cambia cómo te perciben los demás. Cuando operas desde un estado de llegada, las personas a tu alrededor lo sienten, aunque no puedan explicarlo. Las oportunidades llegan con más naturalidad. Las conversaciones fluyen en la dirección correcta. Las sincronías se multiplican. En el próximo capítulo vamos a hablar de cómo construir escenas específicas que activen este principio con máxima eficiencia, y cuál es el error más común que sabotea todo el proceso. Neville Goddard era muy específico sobre cómo construir la escena imaginaria. No cualquier imagen funciona. No cualquier visualización genera el resultado. Hay una arquitectura interna que distingue las escenas que imprimen el subconsciente de las que simplemente entretienen la mente. El primer principio es la implicación. La escena que eliges no debe mostrar directamente lo que quieres. Debe implicar que ya lo obtuviste. Si quieres la casa nueva, no visualices la casa. Visualiza estar en la terraza de esa casa hablando por teléfono con un amigo que te dice qué bonita quedó tu nueva casa. La implicación es más poderosa que la representación directa. El segundo principio es la brevedad. Una escena de 5 segundos, sentida con intensidad, supera una visualización de 30 minutos sin emoción genuina. El subconsciente no necesita volumen. Necesita impacto. Una imagen cargada emocionalmente aterriza más profundo que una película larga sin sentimiento. El tercer principio es la familiaridad. La escena tiene que sentirse natural, no grandiosa. Si visualizas algo tan enorme que tu mente lo percibe como imposible, habrá resistencia interna. Empieza por escenas que ya rozan el borde de lo creíble para ti. A medida que esas cosas se manifiesten, tu umbral de lo posible se expande solo. El cuarto principio es la primera persona. Siempre desde adentro, no desde afuera. Si te ves a ti mismo como si fueras un observador, la escena pierde potencia. Tienes que ver el mundo desde tus propios ojos, como si estuvieras viviendo ese momento ahora mismo. El quinto principio es el anclaje emocional. Antes de entrar en la escena, conecta con el sentimiento que ese momento te generaría. Gratitud, alivio, alegría, orgullo. Lo que sea que resonaría auténticamente en ese contexto. Ese sentimiento es el combustible. Sin él, la escena es solo una imagen inerte. Neville usaba el término sensibilización. Se refería al proceso de cargar la escena con sensaciones físicas reales. El calor de la mano que te felicita. El sonido de la música en la fiesta de celebración. El olor del cuero del asiento de tu auto nuevo. Cuantos más sentidos involucres, más real se vuelve la experiencia interna. Un error muy común es cambiar la escena constantemente. Hoy visualizas una cosa. Mañana otra. Esta semana un resultado. La siguiente, otro. Eso dispersa la energía. Elige una escena. Trabájala con consistencia durante al menos 3 semanas. La constancia es la que graba el surco en la conciencia. Otra trampa frecuente es evaluar los resultados demasiado pronto. Cuando buscas evidencia de que está funcionando, está saliendo del estado del que ya recibió y entrando al estado del que aún espera. Confía en el proceso.
El tiempo entre la semilla y el fruto no es una señal de fracaso. Es parte de la cosecha. En el siguiente capítulo vamos a explorar uno de los conceptos más avanzados de Neville, la revisión. Una técnica que no solo construye el futuro, sino que reescribe el efecto del pasado en tu vida presente. La revisión es una de las técnicas más originales y poderosas de toda la obra de Neville Goddard. Parte de un principio que desafía la lógica convencional: el pasado no está fijo. Su efecto en el presente puede ser reescrito desde la imaginación. Neville enseñaba que el pasado que recuerdas no es un registro objetivo de lo que ocurrió. Es una interpretación cargada de emociones, juicios y significados que sigues proyectando hacia el presente. Cada vez que recuerdas una humillación, un fracaso o una pérdida, estás reviviendo ese estado emocional y reimprimiéndolo en tu conciencia ahora. La revisión consiste en tomar un evento del pasado que sigue generando carga emocional negativa, vergüenza, resentimiento, dolor, miedo, y reimaginarlo de forma que hubiera terminado como desearías que hubiera terminado. No como negación de lo que ocurrió, sino como una elección consciente de qué estado emocional vas a cargar hacia adelante. El proceso es simple. Entra en un estado de relajación profunda. Recuerda el evento que quieres revisar. Luego, con la misma claridad con la que lo recuerdas, reconstruye la escena como habría sido ideal. Termina bien. Escucha las palabras que habrías querido escuchar. Siente el desenlace positivo. Sostén esa versión revisada hasta que se sienta real. Lo que esto hace a nivel psicológico es profundo. La mente no solo almacena eventos, sino los estados emocionales asociados a ellos. Cuando revisas un evento y reemplazas su carga emocional negativa por una positiva, estás interrumpiendo el patrón que ese evento seguía generando en tu comportamiento presente. Personas que han sobrevivido traumas, fracasos de negocio, rupturas devastadoras, han reportado que la práctica de la revisión no borra el recuerdo, pero sí elimina su poder de control. El evento puede seguir siendo recordado, pero ya no dicta el estado emocional desde el que se vive. Neville también usaba la revisión de forma proactiva. Al final de cada día, tomaba los momentos que no habían salido como quería y los reimaginaba con el desenlace ideal. No como lamento o fantasía, sino como práctica de reconsolidación. Dormía cada noche habiendo vivido el mejor día posible. Hay un beneficio secundario enorme en esta práctica. Al revisar consistentemente los momentos difíciles del día, entrenas la mente a buscar soluciones en vez de repetir problemas. Gradualmente, el cerebro aprende que las situaciones adversas son editables, no permanentes. Eso cambia la calidad del pensamiento espontáneo. La revisión también funciona para relaciones. Si tienes una conversación que terminó mal, puedes revisarla antes de dormir con el resultado que quisieras haber tenido. Muchas personas reportan que, después de hacerlo, la dinámica con esa persona en la realidad comienza a cambiar. No porque hayan hecho nada diferente externamente, sino porque su estado interno cambió. El pasado que cargas hoy determina las decisiones que tomas mañana. La revisión es una cirugía del estado. Y cuando se combina con la técnica del adormecimiento que vimos en el capítulo 2, se convierte en uno de los sistemas más eficaces para acelerar la transformación. El siguiente capítulo toca el elemento que todo lo une, la fe como estado, no como creencia. Cuando Neville Goddard hablaba de fe, no hablaba de religión. No hablaba de doctrina ni de creer en algo que no puedes verificar. Hablaba de un estado específico de la conciencia, el estado del que ya sabe. La fe, en su sistema, es la certeza interna de que lo que imaginas es real, antes de que el mundo exterior lo confirme. Neville distinguía entre dos tipos de conocimiento. El conocimiento de los sentidos, que es el que la mayoría usa como guía, lo creo cuando lo veo. Y el conocimiento de la conciencia, que es el que él enseñaba, lo veo porque lo creo con la totalidad de mi ser. La fe es el paso de uno al otro. Esta distinción es crucial porque explica por qué algunas personas obtienen resultados rápidos con estas técnicas y otras no. Los que obtienen resultados rápidos no son más inteligentes ni más espirituales. Son los que logran habitar el estado de certeza sin necesitar confirmación externa. Los que fallan están esperando primero la señal del mundo para entonces creer. El problema es que el mundo exterior siempre va a reflejar el estado interior con un pequeño desfase temporal. Si esperas la confirmación para creer, siempre estarás un paso atrás. Si crees primero, el mundo te sigue. Ese es el mecanismo. No es magia. Es la naturaleza de cómo la conciencia y la realidad se relacionan. Neville citaba frecuentemente las escrituras no como dogma sino como psicología. La frase «la fe es la sustancia de las cosas que se esperan», la evidencia de las cosas no vistas era para él una descripción literal del mecanismo de manifestación. La fe no es una actitud emotiva. Es la sustancia misma del resultado antes de que aparezca.
¿Cómo se cultiva esa fe? No se fuerza. No se afirma repetidamente con la esperanza de convencer a la mente. Se construye a través de la experiencia acumulada de haber habitado el estado y haber visto el resultado aparecer. Cada pequeña manifestación que observas refuerza la certeza. Y esa certeza, con el tiempo, se convierte en la base desde la que operas. Neville también enseñaba que la duda no es lo opuesto de la fe. Es simplemente otro estado. Y los estados se cambian. No puedes forzarte a no dudar. Pero puedes redirigir la atención hacia el estado de certeza con suficiente consistencia hasta que ese estado se vuelva más natural que la duda. La práctica que recomendaba para fortalecer la fe era llevar un registro de manifestaciones. Cada vez que algo que imaginaste aparecía en tu realidad, por pequeño que fuera, lo anotabas. Con el tiempo, ese registro se convierte en evidencia interna de que el sistema funciona. Y esa evidencia alimenta la fe para los deseos más grandes. También es importante entender que la fe, según Neville, no excluye la acción, sino que la transforma. Actuar desde el miedo, la duda o la desesperación produce resultados distintos que actuar desde la certeza y la plenitud. La acción inspirada, la que surge naturalmente cuando habitas el estado correcto, tiene una eficacia que la acción forzada nunca puede igualar. El capítulo final es el más importante, porque vamos a integrar todo lo que hemos visto en un protocolo diario concreto, simple y aplicable. La diferencia entre saber y hacer es donde se gana o se pierde todo. Conocer la filosofía de Neville Goddard sin un protocolo concreto es como tener un mapa sin saber dónde estás parado. El conocimiento sin práctica consistente se queda en entretenimiento intelectual. Este capítulo es para los que quieren resultados reales. El protocolo comienza en la mañana, antes de revisar el teléfono. Los primeros 5 minutos del día son de una riqueza neurológica enorme. El cerebro todavía está en un estado semi-alfa, receptivo, maleable. Usa esos minutos para entrar brevemente en el estado del fin. Recuerda tu escena. Siéntela. Respira desde ella. Luego sigue con tu día. Durante el día, el ejercicio es el de la redirección consciente. Cada vez que notes que tus pensamientos van hacia el miedo, la carencia o la espera, aplica la pregunta, ¿qué estaría pensando si ya lo hubiera logrado? Esa pregunta es un ancla que te devuelve al estado correcto sin necesidad de entrar en meditación formal. A mediodía, si tienes 5 minutos de silencio, úsalos para una revisión rápida de lo que ha ocurrido hasta ese momento. Si hubo situaciones que no salieron como querías, revisarlas brevemente en imaginación con el desenlace ideal. Esto no es negación de la realidad. Es entrenamiento de la mente para no cargar estados negativos innecesariamente. Al atardecer, cuando la energía empieza a bajar, es un momento natural para una práctica más profunda. 10 a 15 minutos de relajación progresiva, seguidos de la construcción de tu escena principal con todos los detalles sensoriales. Este es el calentamiento para la práctica nocturna. Antes de dormir, aplica la técnica del estado del adormecimiento. Relájate hasta el punto en que la mente comienza a flotar. Introduce tu escena. Siéntela. No la analices. No la evalúes. Simplemente habítala. Déjate llevar por ella hasta quedarte dormido. El protocolo tiene que sostenerse durante al menos 21 días sin cambiar la escena principal. Este número no es arbitrario. Los estudios en neuroplasticidad sugieren que se necesitan entre 21 y 66 días de repetición consistente para comenzar a instalar un nuevo patrón neural. Neville lo sabía de forma intuitiva antes de que la ciencia lo confirmara. Un elemento que potencia todo el sistema es la gratitud anticipada. No la gratitud por lo que ya tienes, aunque eso también es valioso, sino la gratitud genuina por lo que aún no ha aparecido en el mundo físico, pero que ya sientes como real en la conciencia. Esa gratitud es la firma emocional de la fe hecha cuerpo. No midas el progreso por los resultados externos en las primeras semanas. Mídelo por cómo cambia tu estado base. ¿Hay más ligereza? ¿Más calma? ¿Menos reactividad ante los problemas cotidianos? Esos son los indicadores reales de que el sistema está funcionando. Los resultados externos son la consecuencia natural de eso, y siempre llegan. Neville Goddard dedicó su vida a enseñar una sola verdad: tú eres el operador de tu realidad, no su víctima. No desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad más profunda. Cuando aceptas eso completamente, todo cambia. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú eres diferente. Y un ser diferente vive en un mundo diferente. Lo que Neville Goddard ofrece no es una promesa de vida fácil. Es algo más valioso, una comprensión de cómo funciona realmente la relación entre tu mundo interno y tu mundo externo. Hemos recorrido 7 principios esenciales:
el error del deseo versus el estado del saber, la técnica del adormecimiento, vivir desde el fin, construir la escena perfecta, la revisión del pasado, la fe como estado y el protocolo diario. Cada uno de estos capítulos es una pieza, pero juntos forman un sistema coherente que, aplicado con consistencia, tiene el poder de transformar cualquier área de tu vida. La pregunta no es si esto funciona. La pregunta es si estás dispuesto a tomarlo en serio el tiempo suficiente para ver los resultados. Empieza esta noche. Elige una escena. Un momento. Un instante que implique que lo que más deseas ya es tuyo. Siéntelo mientras te quedas dormido. Repítelo mañana. Y el siguiente. No como un ritual mecánico, sino como una práctica de reorientación profunda de tu identidad. El mundo responderá. Siempre lo hace. Si este video te aportó algo real, suscríbete a Código de Mentalidad. Aquí construimos pensamiento poderoso, práctico y transformador. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Deja en los comentarios qué técnica de las que vimos vas a aplicar primero. Nos vemos en el próximo video. Sigue construyendo desde adentro.